La semana pasada prediqué sobre el tema venciendo los obstáculos personales para servir a Dios. Ahí nosotros miramos a través del mensaje que hay obstáculos para servir a Dios, que no es tan fácil servir a Dios, porque aunque nosotros queramos servirle a Dios, pues hay obstáculos. ¿Ok? Y miramos qué tipo de obstáculos, si acaso algunos 3 obstáculos, pero eso sirvió para meditar en qué más obstáculos podemos tener de una manera personal para servirle al Señor. Hoy en esta semana voy a predicar sobre el tema beneficios de servir a Dios, porque indudablemente, hermanos, debe de haber beneficios en servir a Dios, ¿no? Así que para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Dice la Biblia de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Pues vamos a orar, amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí donde están y vamos a pedirle al Señor que el Señor hable en nuestras vidas y me dé sabiduría para exponer este mensaje. Amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, pidiendo tu dirección para exponer este mensaje, Señor. Indudablemente que ya le he pedido, Señor, pero nuevamente en este momento, Señor, te la pido. También, Padre Celestial, te pido que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, y también los que están viendo esta predicación, Señor, a través de los diferentes medios, ya sean a través de su computadora, tablet o teléfono. Te pido, Señor, que también ellos puedan atesorar este mensaje. Te pido que quites cualquier perturbación mental o de su entorno, Señor, que pudiera estarlos perturbando. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres, que tú fluyas, que tú, Señor, en esta hora nos bendigas, que salgamos de este lugar con nuestra copa rebosando de bendiciones espirituales, que es tu voluntad, mi Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ok, hermanos. ¿Cuál será nuestra motivación para trabajar en un trabajo secular? Todos tenemos motivación para trabajar en nuestro trabajo secular, es obvio, ¿no? ¿Y cuál es esa motivación que nosotros tenemos para trabajar en nuestro trabajo secular? Son muchas las motivaciones que tenemos para trabajar en nuestro trabajo secular, pero las principales son las necesidades básicas, para suplir las necesidades básicas. Por ejemplo, un trabajo nos da de comer. Lo que ganamos en un trabajo nos da de comer. Nos da para pagar los gastos de vivienda. Por ejemplo, para pagar la renta de la casa o el departamento, la traila de donde vivamos. Independientemente si uno sea dueño de la traila o no, de todas maneras uno tiene que estar pagando el lote. De manera que el trabajo... el piso pues tiene uno que estar pagando, el trabajo nos da para pagar donde vivimos, o también da el pago, nos da para sufragar el pago de la mortgage, que en español quiere decir hipoteca, el pago de la hipoteca de la casa al banco. También nos da para pagar el consumo eléctrico, el consumo eléctrico que en verano pues es costosísimo, el pago de energía eléctrica, hermano, en verano, principalmente aquí en Arizona, aquí en Estados Unidos, en Arizona, que las temperaturas pues prácticamente son infernales, y entonces el consumo de energía eléctrica que gasta el aire acondicionado pues hace que paguemos altas cantidades de dinero. Amén. De hecho, aquí en la iglesia nosotros estamos pagando altas cantidades de dinero por el consumo eléctrico. Amén. Ok. Entonces, el pago también mensual del teléfono, ¿no? El trabajo nos da para pagar el pago mensual del teléfono. También el trabajar, nosotros nos motivamos a trabajar porque también podemos pagar nuestro seguro de auto mensual, que sin él no podemos o no deberíamos manejar un auto aquí en Estados Unidos. En nuestros países de orígenes de algunos de nosotros, pues hay esta prórroga, hay este beneficio hasta cierto punto, ¿no?
de poder ahorrar un poquito de dinero porque uno puede conducir su auto sin pagar aseguranza, pero aquí en Estados Unidos no. Aquí es mes tras mes que uno tiene que pagar la aseguranza de su auto. Y si en la familia hay 2 autos o 3, pues créanme que los costos son elevados del pago de aseguranza del auto. También nos da pues principalmente para mantener a nuestra familia, e inclusive el trabajo también nos da para ayudar a nuestra familia que tenemos en nuestros países de orígenes. De vez en cuando pues también le enviamos un dinerito a la familia que tenemos en nuestro país de origen. Entonces, hermanos, son muchas las motivaciones que tenemos nosotros para trabajar. Son demasiadas las motivaciones que tenemos para trabajar. Y me quedo corto, indudablemente que me quedo corto con los motivos, o en los motivos que tenemos para trabajar diariamente y suplir las diferentes necesidades. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra motivación para trabajar en la obra de Dios? Si tenemos muchas motivaciones para trabajar en lo secular, que se las acabo de enumerar, ¿cuál sería la motivación para trabajar en la obra de Dios? ¿Por qué deberíamos de trabajar en la obra de Dios? No es ya suficiente con que yo y mi familia apoyemos a la iglesia con nuestra presencia y aún inclusive con nuestras finanzas. ¿Cuáles son los beneficios que obtendré si trabajo en la obra de Dios? Perdón. Muchas veces nos hacemos este tipo de preguntas, ¿verdad? En los versículos bíblicos que leímos de Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, de la base bíblica de este mensaje, nos muestra la fuerte motivación de servir bien a alguien. Es donde se encuentra la futura recompensa que Cristo le dará a los fieles en su servicio. Normalmente nosotros, hermanos, pensamos que recibimos recompensas eternas por las prácticas espirituales como leer la Biblia, el orar o el evangelizar. Y sí es cierto, recibimos hasta cierto punto algún tipo de recompensa, pero es nuestra obligación como cristianos. Así como nosotros tenemos obligación de comer, de tomar agua, de nutrir nuestro cuerpo para poder tener energías para vivir, para desarrollar las diferentes responsabilidades que tenemos, ya sea como trabajadores, ya sea como estudiantes, ya sea de cualquier índole. Son responsabilidades que nosotros tenemos de nutrir nuestro cuerpo. Algunos de nosotros lo nutrimos mal, otros lo nutrimos bien, pero de todas maneras lo nutrimos. ¿Por qué razón? Porque es nuestra responsabilidad de nutrir este cuerpo. De igual manera, es nuestra responsabilidad, hermanos, es nuestra responsabilidad nutrirnos espiritualmente. Como cristiano es mi responsabilidad leer la Biblia, es mi responsabilidad orar, es mi responsabilidad meditar en la palabra del Señor, es mi responsabilidad ponerla en práctica. Pero aquí Pablo afirma que toda obra hecha en honor de Cristo traerá la recompensa eterna. Amén. Así que a través de este mensaje nos daremos cuenta de los beneficios que obtendremos si servimos en la obra de Dios. Primer beneficio que obtendremos cuando servimos a Dios a través de su obra es la salvación de nuestra alma. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, hermanos. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Ustedes podrán decir, bueno, que la salvación no se obtiene al aceptar a Jesucristo. Pues claro, que no se obtiene a través de la sangre de Jesucristo. Pues claro, hermano, pero, por ejemplo, aquí Flor, ¿te gustaría que cuando creciera tu hijo, que tú ya estuvieras grande, que estuvieras anciana, y tu hijo no trabajara, que se la pasara todo el día en tu casa con los brazos cruzados nomás, diciendo, hey mamá, tengo hambre, hey mamá, dame de comer, hey mamá, no tengo zapatos, cómprame zapatos, hey mamá, ¿verdad que no? O sea, eso iba a ser incoherente, iba a ser anormal, y no iba a ser correcto. Entonces cuando Dios salva a la persona, la salva con un propósito para que trabaje en su obra, hermanos,
para que desarrollemos los dones y talentos. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, es obvio. Pero una persona que no trabaja en la obra del Señor, hermanos, tiende hasta cierto punto a desanimarse con el tiempo. ¿Por qué razón? Porque no haya motivación. No haya motivación para estar en el camino del Señor. Una agua estancada, hermanos, que no corre. Una agua estancada que se hace charco ahí. Simple y sencillamente se hace una agua verdosa. Es una agua donde llegan los mosquitos, ponen ahí sus huevos y otros tipos de insectos que que realmente son una calamidad, hermanos. Ahí es donde se produce el mosquito del dengue y todo lo demás. Entonces quiere decir que cuando uno no le sirve al Señor, es un agua estancada que está en nosotros. Y en nosotros no debe de haber agua estancada, sino aguas, como dice la Biblia, como corrientes de agua viva. Dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir aquí en este versículo bíblico? Que Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Bueno, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Desde cuándo se está predicando la venida de Cristo? Pero aquí este pasaje bíblico nos dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué maravilloso es esto, hermanos. Antes éramos nosotros, antes de estar en el camino del Señor, indudablemente que éramos candidatos del infierno. Y no tanto por los pecadores que éramos, sino por la herencia eterna de Adán y Eva que nosotros traíamos, que se estaba desarrollando y no la habíamos cortado con la sangre de Jesucristo cuando aceptamos a Jesús. Y esas manifestaciones de pecado, ese fruto de pecado, en algunos se manifestó en la drogadicción, en el alcoholismo, en otros se manifestó, bueno, en tantas cosas, ¿no? En tantas cosas inmorales. Entonces, pero de diferentes maneras se manifestó. Pero cuando vinimos a las plantas de Cristo fue cortado eso. Muchos de los que están mirando esta predicación y algunos también posiblemente de los que estamos aquí presentes subestimamos el infierno. O sea, subestimar quiere decir que le restamos importancia al infierno. Pero la Biblia, hermanos, describe el infierno como un lago de fuego y azufre. Así lo describe la Biblia, donde los malos son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un lugar aterrador, horrible, de dolor y tormento. Eso es el infierno, hermanos. Es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Amén. Donde el fuego nunca se acaba y es un lugar de eterna perdición donde van a estar los perdidos. ¿Cómo no estar agradecidos por esta bendición de que fuimos salvados del infierno? Hay muchas personas que se van a ir al infierno por más que uno les predique, por más que uno les ruegue, por más que uno les testifique. No van a querer nada con el Señor. Pero gracias a Dios que nosotros estamos aquí y vamos a ser instrumento en las manos de Dios para que muchas familias de nosotros vengan a las plantas de Cristo, para que amigos vengan a las plantas de Cristo. Hay personas, hermanos, que si Dios permite que vayan un tiempo al infierno, por ejemplo, que han estado en estado de coma y que Dios ha permitido que vayan al infierno, llegan horrorizados, despiertan horrorizados por la experiencia que tuvieron, miraron ahí cosas horribles, se levantan gritando, se levantan temblando. En ese momento ellos desean ponerse bien con el Señor, ellos desean hacer la voluntad de Dios, pero muchos de ellos conforme va pasando el tiempo se van olvidando de esa experiencia que tuvieron y se apartan del camino del Señor. Cuando yo primeramente yo fui a pastorear a un lugar porque estaba soltero en ese entonces. A mí me tocó ser pastor aún no estando casado. Y ya estando ahí en esa iglesia, pues fue cuando nos casamos, mi esposa y yo, Nereida y yo. Pero el pastor que estaba antes pastoreando ahí,
era miembro de la iglesia y me tocó ser su pastor. Dice que en una ocasión se murió una persona en un pueblo de enseguida, es un pueblo que en aquel entonces se hablaba más el dialecto que el castellano, que el español. Estoy hablando de un pueblo que se llama Huaysiacobe. Entonces en el estado de Sonora, México. Entonces cuando él estaba orando, dice que escuchó la voz del Señor, que le dijo, ve y ora por esta persona que murió para que resucite. Y él dijo, pues, ¿qué pasa? Dice, creyó que eran sus emociones, pues. O sea, porque posiblemente sí sabía que se había muerto la persona ahí en el siguiente pueblo. Pero volvió a escuchar otra vez la voz en su mente que le decía, ve a orar por esa persona para que yo la pueda resucitar. Y él no quería hacer caso, pero como la tercera vez que escuchó eso, entonces sí decidió ir a orar por esa persona. Y se llevó a un hermano que lo acompañara. Y el hermano pues hasta cierto punto iba tratando de que concientizara lo que iba a hacer. Porque el pueblo en aquel entonces, no sé si ahorita, las costumbres del pueblo, del pueblo mayo, ahí en Sonora, era que cuando una persona moría, o sea, los padres de la persona o los familiares cercanos no se hacían cargo de ellos, pues, nombraban un padrino y a la persona pues la atendían ahí en un catre y ahí la estaban velando normalmente. Entonces el que iba con él iba tratando de disuadirlo de que fuera, no le decía, si vas y oras por la persona y no resucitas, si en un dado caso te dan permiso de que ores por ella, y si esta persona no resucita, nos van hasta linchar ahí, qué problema nos vamos a meter. Pero el hermano ya llevaba la confianza de que Dios le había dicho que orara por ella. Y cuando llegaron, le dijeron a los padrinos que a lo que iba en el padrino, pues una persona incrédula de una cultura satánica, de creencias satánicas, pues inmediatamente le dijo que no. Pero en eso los padres de la persona escucharon a qué iban, entonces él les dio permiso para que oraran por la persona. Y en ese momento, cuando oró por la persona se levantó, la persona resucitó. Muchas de las personas que estaban ahí corrieron asustados. Se subieron, dice, me platicaron a mí, me platicó el hermano que algunas personas se subieron hasta los mezquites y le gritaban, brujo, vete de aquí, le decían. Y otras personas glorificaban al Señor por el milagro que había ocurrido. Pero el punto es, hermanos, que le estoy contando esta historia, es que esta persona vivió 15 años más de vida. 15 años más de vida y nunca entregó su alma al Señor. Nunca se arrepintió. Esta persona murió en pecado. Esta persona posiblemente esté en un lugar que ninguno de nosotros quisiera estar. ¿Y qué excusa va a poner? Es increíble, ¿no, hermanos? Entonces por eso le digo, ¿cómo no estar agradecidos por este beneficio eterno de parte de Dios? Por ejemplo, de salvarnos a nosotros del infierno. ¿Acaso no es suficientemente esto para estar agradecidos con Dios y servirle? Si no es suficiente esto, ¿qué otra cosa puede ser suficiente, hermanos? Si no es suficiente el haber sido salvados del infierno, ¿qué otra cosa es suficiente para para servirle al Señor en su obra? Miren, yo ya no voy a hablar más del infierno, porque el próximo domingo voy a predicar un mensaje sobre las características del infierno, como debe de ser. Así que casi no se predican estos mensajes en las iglesias. No se predican estos mensajes porque la gente se asusta y se va, ¿no? Pero pues la realidad es que mucha gente está yendo al infierno. Entonces pues tenemos que predicar de estos mensajes. Ok, el segundo beneficio, perdón. El segundo beneficio que obtenemos cuando servimos a Dios a través de su obra es que encontramos nuestro propósito y llamado en la vida. Cuando nosotros, hermanos, encontramos nuestro propósito y llamado en la vida a través del servicio en la obra de Dios, pues somos bendecidos. Aquellos que no tienen una relación con Dios van a servir con miedo. Hay muchas personas que no tienen una relación con Dios y están en religiones que los obligan. Por ejemplo, ayer estuve platicando con una pastora que estaba ahí
en el servicio que tuvimos, que por cierto todo ayer nos acompañó Mario, Madaí, Flor, Alejandro, la niña, ¿cómo se llama? Clemencia, Obed. Hicimos, fue el que tanto por ciento de la congregación. Ok, entonces miren, estaba platicando con la hermana y me llamó la atención su testimonio, ¿no? Porque ella era testigo de Jehová. Y yo le decía, los testigos de Jehová, aunque están en una doctrina errónea, tienen una característica que nosotros no tenemos. Son muy trabajadores cuando se convierten al Señor, en la obra del Señor. Quizás porque ya lo traen en su entrenamiento. Y ella me decía, es que nos obligan, hermano, dice. Nos obligan y llevan unas estadísticas, tienes que repartir tantas atalayas, tienes que repartir tanto, no me acuerdo cómo es la otra revista que reparten. Nos obligan y llevan unas estadísticas, dice. Ese es el problema, no es que uno sirva, por agradecimiento a Dios, sino lo hace uno por temor a los líderes. Lo hace porque lo obligan a uno. Wow. Y muy diferente, dice, ahora aquí en el cristianismo. A las personas no se les obliga, se les motiva a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas, se les concientiza de sus responsabilidades, que es muy diferente que el trabajo que ellos hacen estén vinculados directamente con amén. Porque ustedes pueden pensar, bueno, si no sirvo al Señor, pues ¿puedo ir al infierno? A lo mejor no. Puede ser que a lo mejor no. Si no abandonas el camino del Señor, puede ser que no. Es obvio que no. Pero pues va a ser una vida de tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Una vida mediocre, una vida enclenque, una vida dando malos testimonios nomás en la obra del Señor. Dice aquí en el Salmo, en el 102, en el Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de servir al Señor, hermanos, con alegría. Debemos de servir al Señor con regocijo. Debemos de servir al Señor con ahínco. Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Señor, ¿de qué manera quieres que te sirva? Debe de haber gozo en nuestro corazón. Debemos nosotros de pensar siempre que de alguna manera u otra le vamos a servir al Señor. Ayer decía un músico que estaba testificando, decía, el problema de nosotros los músicos es que a veces pensamos que nunca estamos haciendo nada. Y yo pensaba, ese es un ataque del diablo. Ese es un ataque del diablo, porque cómo no, el músico hace mucho. El músico es una persona que en las manos de Dios, o sea, en las manos de Dios, la presencia de Dios se manifiesta a través de la alabanza. Prepara el ambiente espiritual para que se predique la palabra del Señor. Conforta nuestra alma, o sea, los cantos cristianos confortan nuestra alma. A veces venimos turbados emocionalmente, pero cuando entramos al templo y escuchamos la alabanza, entonces nosotros mitigamos ese dolor, el Espíritu Santo lo quita y prepara nuestra mente, nuestro espíritu para recibir la palabra del Señor. Quizás donde yo pensé que se estaba confundiendo un poco es donde que quizás no hacía su otra responsabilidad, evangelizar, porque el músico, aunque cante como los mismos ángeles y que toque de una manera maravillosa, tiene la responsabilidad de evangelizar. El pastor, pese a las múltiples responsabilidades que tiene la responsabilidad de evangelizar, de proclamar la palabra del Señor. Entonces, pero tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo con regocijo, hermanos, porque de la otra manera, pues, ¿para qué lo vamos a hacer si vamos a estar como Jonás, no? Pero pues, hay que hacerlo, amén. Tercer beneficio que obtenemos cuando servimos a Dios a través de su obra es desarrollando nuestros dones espirituales y naturales que van con nuestro llamado.
Miren, cuando nosotros decidimos empezar a desarrollar nuestros dones espirituales y los talentos naturales que Dios nos ha dado, empezaremos a madurar en todas las áreas de nuestra vida. Porque dones y talentos no son igual. Muchas personas dicen que son iguales, pero realmente los dones espirituales son muy diferentes a los dones naturales o adquiridos que nosotros desarrollamos en el transcurso de nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que nunca tocaron una guitarra, por así decirlo, pero de repente ven ahí tocar a una persona en la iglesia y ellos o ellas se emocionan y dicen, yo quiero aprender para servir al Señor tocando la guitarra, o tocando el teclado, o tocando la batería. Ese es un talento que antes no lo tenía, quizás lo traía en la genética, quizás lo traía muy escondido, pero no lo había desarrollado. Y ahí en ese momento esta persona empezó a practicar la guitarra o canto o lo que sea, y de repente tiene un talento adquirido. Hay talentos innatos que vienen en la genética. Hay personas, por ejemplo, que ya por ende son personas que debido a la genética de su padre, ya siendo pequeños, ya tienen dotes de escritores, de músicos, de tantas cosas. O sea, hay talentos que ya vienen en la genética, hay talentos adquiridos, pero los dones espirituales, eso los da el Señor, eso los da el Espíritu Santo. Y todos tenemos por lo menos un don, hermanos, de parte de Dios. Todos tenemos por lo menos un don que Dios nos ha dado. Entonces cuando uno, hermanos, cuando uno decide empezar a desarrollar los dones espirituales o los talentos naturales o adquiridos que Dios nos ha dado, vamos a empezar a madurar en todas las áreas de nuestra vida. Comenzará nuestro proceso de madurez espiritual. Mientras no hagamos nada, nuestro proceso de madurez espiritual no se va a desarrollar, hermanos. Nosotros debemos invertir tiempo en descubrir cuáles son los dones con los cuales Dios nos ha capacitado. Y ese es el detalle, pues, que nosotros a veces no queremos invertir tiempo en descubrir o saber cuáles son los dones con los cuales Dios nos ha capacitado. Queremos que Dios nos dé una revelación divina, pero tenemos que invertir tiempo. Dios ha puesto en cada uno de nosotros dones y talentos que posiblemente no estamos usando. Dios ha puesto dones y talentos en mí y dones y talentos en ustedes que estamos aquí presentes, y ha puesto también dones y talentos en las personas que nos están mirando a través de este video que no estamos usando. ¿Qué pasa cuando uno parquea un carro y lo tiene 1 año y medio, 2 años ahí sin encenderlo? ¿Qué es lo que ocurre? No funciona, se pega el motor. Y si llega a funcionar, al correrlo le van a salir muchas fallas, hermanos. ¿Por qué razón? Porque estuvo inactivo. Dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14, dice la Biblia de esta manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras aquí? Las está diciendo el apóstol Pablo, se las está diciendo a un joven pastor llamado Timoteo. Le está diciendo, no descuides el don que hay en ti. Quiere decir que nosotros podemos descuidar el don que Dios ha puesto en nosotros, que podemos subestimarlo, que podemos enterrarlo, que podemos ignorarlo, hermanos. Los dones son como músculos. Hagan de cuenta que los dones son como músculos. Cuanto más los usamos, más van a crecer. Ustedes ven a unas personas muy musculosas, claro que ahorita ya hacen hasta chapuza en eso, nos inyectan esteroides y todas esas cosas. Entonces, pero que sea natural así, pues ustedes ven a una persona musculosa. Entonces esas personas tienen los músculos desarrollados porque los están usando en el gimnasio, hermanos. Lo están usando en el gimnasio, desarrollan y los hacen crecer. Ahora vamos a mirarnos nosotros, ¿qué es lo que más tenemos desarrollado? Hombre, qué bárbaro. Yo no dije nada de Samuel, fue tu esposa. Ok, miren,
Entonces nosotros, hermanos, y aunque no tengamos muy desarrollada la panza, porque muchas veces nosotros, aunque no hagamos ejercicio, a veces no tenemos desarrollada la panza, pero tenemos desarrollado otras cosas. Tenemos desarrollado, por ejemplo, todo el cuerpo flácido, tenemos la sangre llena de colesterol, tenemos, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces los dones son como músculos, cuando uno los usa más crecen. Nosotros podemos fortalecer, desarrollar y hacer crecer lo que Dios nos ha dado, cada don. Lo podemos desarrollar, hermanos, pues con alegría y regocijo, con responsabilidad, amén. Miren, nosotros mejoramos la práctica estudiando y aprendiendo de otras personas que tienen el mismo don. Hay personas que tienen el mismo don que nosotros, porque nosotros no somos los únicos que tenemos el mismo don. Hay personas que tienen el mismo don. Entonces vamos a mejorar practicando ese don. Vamos a mejorar estudiando y aprendiendo de otras personas que tienen el mismo don. A estas alturas de mi vida, yo leo libros de otros pastores, cómo están haciendo en sus iglesias, cómo se están desarrollando el pastorado. A veces estudio cómo desarrollar mensajes, estudio homilética, estudio hermenéutica, estudio tantas cosas a estas alturas de mi vida, hermanos. Y ustedes se están preguntando cuál es la mejor manera de descubrir, dedicar, desarrollar e implementar tus dones espirituales en grupos pequeños. Es la única manera, o mejor dicho, una de las maneras más efectivas de desarrollar nuestros dones espirituales en grupos pequeños. ¿Por qué razón? Porque aquí en la iglesia ustedes no tienen mucha chance de desarrollarse. Aquí en la iglesia, ¿qué chance de desarrollarse van a tener? A lo más que aspiran llegar, por ejemplo, a ser músicos. Y no todos pueden ser músicos. No todos pueden dirigir todos los días. Sin embargo, en un grupo pequeño, hermanos, ustedes pueden enseñar, ustedes pueden desarrollar la oración, ustedes pueden desarrollar el evangelismo, ustedes pueden desarrollar todos los dones que Dios les ha dado. Para eso son los grupos pequeños. Por eso es que la iglesia primitiva creció muchísimo en aquel entonces, porque la gente iba y tenía grupos pequeños. Ustedes pueden decir, bueno, y ahorita en la actualidad, ¿cómo podemos tener grupos pequeños? Pues si esta enfermedad del COVID-19 nos tiene todos azorrillados, nos tiene aquí metidos en nuestras casas, vamos a trabajar hasta con pánico. ¿Cómo le podemos hacer? Hermanos, Dios nos ha dado la bendición de la tecnología. Dios nos ha dado la bendición de la tecnología. A través de la tecnología, hagan de cuenta que estamos presentes, podemos interactuar, podemos poner una diapositiva de PowerPoint, podemos poner una fotografía, podemos poner un video, podemos enriquecer las clases de una manera ni como se imaginan. Pero necesitamos nosotros esforzarnos a entender, a usar la tecnología para la honra y gloria de Dios. Y luego tiene otra ventaja ahorita la tecnología. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, una reunión en una casa, el anfitrión siempre anda preocupado para que esté limpio, a ver qué aperitivo les doy, aunque uno les diga que no. Ellos se preocupan hasta cierto punto por tener algún aperitivo. Porque piensan, bueno, ¿cómo los voy a tener aquí en la casa y no ofrecerles ni siquiera agua? Entonces, como quiera que me la pongan, es una tensión eso. Y no nomás para los anfitriones, sino también para el que va a dar la clase, porque el que va a dar la clase indudablemente que también trabaja, indudablemente que también va a llegar cansado, va a llegar lleno de cemento, va a llegar lleno de mezcla, va a llegar, con deseos de quedarse a descansar. Sin embargo, ahora a través de la tecnología, lo que uno hace nada más, pues se quita la mezcla de la cara, se moja el cabello, se pone una camisa y aunque uno es todo apestoso, lo bueno es que la peste no sale en la cámara y ya se pone uno a dar la clase. Yo a veces estoy dando la clase ahí con corbata y todo y ando en chores. Sí, me dicen, Neray, ¿dónde te vas a levantar y vas a ver el quemadón que te vas a dar? Entonces miren,
hay muchas ventajas en la tecnología. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Porque no queremos. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no queremos esforzarnos, porque no queremos estudiar. Miren, las enseñanzas, hermanos, yo se las tengo aquí en internet. Es nada más de irla leyendo y poner un razonamiento ahí cuando ustedes la vayan leyendo. Y es todo lo que tienen que hacer. Ustedes pueden alcanzar personas que yo jamás podría alcanzar. Ustedes pueden tener en la clase personas que conmigo se iban a sentir incómodas, pero con ustedes se iban a sentir muy a gusto, se iban a sentir en confianza. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de descubrir, dedicar y desarrollar e implementar los dones espirituales? Es a través de grupos pequeños, amén. Cuarto beneficio que obtenemos cuando servimos a Dios a través de su obra es que nos califica para recibir un galardón. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, nos califica para recibir un galardón. ¿Qué es galardón? Es recompensa, hermanos. Es recompensa. Dos maneras de destruir un edificio. Hay muchas maneras de destruir un edificio, pero yo les voy a decir que de dos maneras de destruir un edificio son dañar el fundamento o la cimentación. Y la otra es construir con material de mala calidad. Es de la manera como podemos destruir un edificio. En el terremoto que cobró bastantes víctimas en la Ciudad de México, ¿qué año fue? ¿El 80 y qué? ¿84? Ok. Entonces, ¿por qué se vinieron tantos edificios abajo, hermano? ¿Por qué hubo tanta mortandad de gente en ese sismo? Hubo mucha mortandad de gente porque los fundamentos de los edificios no estaban buenos. Los construyeron así nomás al bravazo y con material de mala calidad. Fue por eso que se derribaron, que ese terremoto derribó tantos edificios y hubo muchas muertes. La iglesia debe ser edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona o algún principio. Sí. ¿El 85? Ok, septiembre 19 de 1985. Lo bueno es que aquí con internet tiene uno sabe todo y tiene que ponerse buzo en lo que dice porque luego están checando si es cierto. Ok, miren, entonces, hermanos, la iglesia debe ser edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona o principio. Hay muchas personas que yo veo, hermanos, que están en las iglesias y tienen a su apóstol, ¿no? Que padecen apostolitis o profetitis, no sé cómo le llamarán. Que tienen a su apóstol o a su profeta, casi lo tienen por encima de la Biblia, hermanos. Yo no debo de estar ante ustedes por encima de la Biblia. La Biblia debe de estar en primer lugar, no yo. La Biblia es la que debe regir sus vidas, no yo. Yo simple y sencillamente soy su pastor, soy una persona que les predica, soy una persona que los instruye en lo que dice la Biblia, que los motiva a hacer la voluntad de Dios. No estoy para gobernar sus vidas como si fueran unos robots o para que hagan mi voluntad. Por supuesto que no. Y el momento que ustedes vean eso, que yo estoy haciendo eso con ustedes, váyanse de esta iglesia y vayan a otra iglesia donde esté conforme a la voluntad de Dios. Si algún día yo llego a caer en eso. Entonces, pero muchas personas están dominadas por las personas que les predican, por las personas que les enseñan, les predican herejías tremendas. Y ahí están las personas, gloria a Dios, aleluya, tienen la mente enajenada. La iglesia no debe ser edificada sobre ninguna persona o ninguna experiencia o algún principio. Debe de ser edificada sobre las Escrituras, debe de ser edificada sobre la Biblia. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Porque nadie, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Gloria al Señor. Es lo que dice aquí las Escrituras. Miren, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que Dios evaluará el trabajo de cada hijo o hija de Él. Dios va a evaluar nuestro trabajo. Dios va a evaluar nuestro trabajo. Y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. Dios determinará si una persona fue fiel o no a las instrucciones de Jesús. Él es el que va a determinar, porque muchas veces nosotros vemos personas que tienen muchos dones, que tienen muchos talentos, miramos que tienen una reputación grande en la obra del Señor, y nosotros decimos, wow, esta persona sí que está cumpliendo con el plan y el propósito de Dios, pero a veces, y sí, posiblemente sí lo está cumpliendo, no hay que subestimarlo. Pero lo malo es que a veces subestimamos a aquella persona que día tras día está en el templo barriendo, que día con día está recogiendo los papeles, día con día hace cosas que no son llamativas. A veces nosotros decimos, no, lo que esta persona hace no es tan importante como lo que el otro hace. Pero nos vamos a llevar sorpresas cuando estemos ante la presencia del Señor. A lo mejor esa persona que simple y sencillamente apoyaba con las oraciones el templo, o sea, la obra del Señor en esa iglesia, a lo mejor es la que va a recibir más recompensas. A lo mejor esa persona que día con día oraba, que decía, Señor, bendice al pastor, dale palabra de sabiduría, bendice a los hermanos, guárdalos, mira, bendice la obra ahí donde estamos. Era la guardiana espiritual de ese lugar, y nosotros la subestimamos, nosotros no la tomábamos en cuenta. Posiblemente esa persona vaya a recibir un galardón más grande que cualquiera de nosotros, hermanos. Dios determinará si una persona fue o no fue fiel. El buen trabajo, hermanos, será recompensado. El trabajo infiel o inferior será descartado. Aquí dice en los versículos que leí, el que edifica será salvo, aunque así como por fuego. Significa estas palabras ahí, que el trabajador infiel será salvo. Dicen muchos, qué bendición, ¿no? Qué bendición. El trabajador infiel, dice estos versículos bíblicos, da a entender, pues va a ser salvo, pero como alguien que escapa de un edificio en llamas. Cuando se está quemando una casa, que se está quemando la casa de alguno, Dios guarde la hora. ¿Cómo salen las personas cuando se está quemando la casa? Salen huidos, salen corriendo, hermanos. Ahí se quedaron pasaportes, ahí se quedaron pertenencias, ahí se quedaron cosas de valor, por ejemplo, fotografías, ahí se quemaron computadoras, se quemaron donde había archivos, donde había trabajo desde años, ahí se quemaron las mejores ropas, ahí se quemó todo. Prácticamente salimos nosotros corriendo, salió la persona corriendo, se salvó de milagro, pero se quedó prácticamente sin nada. ¿A cuántas personas me ha tocado ver aquí, o saber, mejor dicho, que se les ha quemado sus casas? Y más aquí en Estados Unidos, que las casas pues son prácticamente de pura madera, que arden pero bonito cuando agarran fuego. Me ha tocado ver que se han quedado sin casas y han hecho recolectas de ropa y de víveres y de otras cosas para ayudarlos, de dinero también. ¿Por qué razón? Porque se quedaron prácticamente sin nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que edifica, que es infiel, pues será salvo, así como por fuego. O sea, significa que el trabajador infiel será salvo, pero como alguien que escapa de un edificio en llamas, todas sus posesiones, logros se perderán. ¿Les gustaría estar así en la obra de allá cuando estemos con el Señor, mirando que todos son bendecidos, que todos son gratificados por lo que hicieron, y nosotros mirando como el chinito ahí nomás? Por supuesto que no. A mí me daría mucha vergüenza, a mí me daría mucha pena, la verdad. Entonces, ya para terminar, hermanos, servimos a Dios porque Él nos ama y nosotros lo amamos a Él.
Es por esa razón que nosotros servimos al Señor, porque Él nos ama, Él nos amó primero y por ende también nosotros lo amamos. Y cuando nosotros amamos a una persona, hacemos muchas cosas por esa persona. Si nosotros amamos a nuestra familia, como padres de familia, vamos a proveerle un techo, vamos a proveerle comida, vamos a proveerle atención médica, vamos a proveerle aunque sean las cosas básicas, pero vamos a proveerle. Y si nuestra familia se ve atentada, si nuestra familia se ve atentada por algún peligro, hasta ponemos la vida nosotros para salvar a nuestra familia. Si alguien quiere agredir a nuestra familia, nos importa poco perder la vida con tal de que nuestra familia esté bien. ¿Por qué razón? Porque amamos a nuestra familia. Queremos lo mejor para nuestra familia. Sabemos que nuestra familia nos ama en mayor o menor grado, pues que nosotros las amamos, pero sabemos que nos ama. Sin embargo, hermano, nosotros servimos a Dios porque Él nos ama. Y Él nos ama más de lo que nosotros lo amamos a Él. Pero con ese grado de amor que le tenemos, debemos de servirle a Él. Servimos a Dios con acción de gracias porque Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. ¿Cuántas oportunidades diariamente nos ha dado el Señor? ¿Cómo le hemos fallado al Señor, hermanos? De maneras garrafales, de manera bochornosa, de manera que si salieran posiblemente a la luz, íbamos a quedar avergonzados públicamente. Sin embargo, Dios ha sido bueno, hermanos. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha dado más de una segunda oportunidad a cada uno de nosotros. ¿Acaso eso no es lo suficientemente fuerte para servirle al Señor? ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? Él nos salvó y es más que suficiente. No importa si la gente nos ve sirviendo. No importa si la gente nos ve sirviendo o no. Dios nos mira y conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que a través de este mensaje, hermanos, nos dimos cuenta de los beneficios que obtendremos si servimos a Dios. Amén. Vamos a ver ahí el resumen. El primer beneficio que obtendremos cuando servimos a Dios a través de su obra, miramos el primer beneficio es la salvación de nuestra alma. O sea, afirmar debería haber sido este punto, afirmar la salvación de nuestra alma, afirmarla. Segundo beneficio que obtenemos sirviendo al Señor es encontrando nuestro propósito y llamado en la vida. Porque muchas veces nosotros creemos que teniendo un trabajo bien remunerado, teniendo aceptación social, tantas cosas más, ya encontramos el propósito y llamado en nuestra vida, y realmente ese no es el propósito y el llamado en nuestra vida de parte de Dios. ¿Cuántas personajes, por ejemplo, artistas que tienen fama, que tienen dinero, que tienen aceptación social, se han quitado la vida? Se han quitado la vida. Hace poco estuve viendo un exmenudo que se mató ahí, no sé de qué manera. Hace poco también otras personas se quitaron la vida, famosas. Y uno podía verlos de acá de afuera, decir, wow, esa persona tiene dinero, tiene fama, tiene popularidad, carga su buen carro, tiene su buena casa. Lo que menos tiene son necesidades. ¿Y por qué razón se quitaron la vida? ¿Por qué razón se quitaron la vida? Porque no tenían un propósito en su vida. Carecían de propósito, su vida carecía de propósito. Nunca hicieron caso al llamado que Dios estaba haciendo a su vida. Entonces, cuando uno sirve al Señor, el segundo beneficio que vamos a obtener es que vamos a encontrar nuestro propósito y llamado en la vida. Y muchas personas dicen, pero es que eso me va a quitar tiempo para todo. No te va a quitar tiempo para todo. Vas a ser el mejor médico si es que eres médico. Si tú encuentras el propósito y llamado en tu vida, vas a ser el mejor estudiante, vas a ser el mejor médico, vas a ser el mejor trabajador, vas a ser el mejor empleador, vas a ser la mejor ama de casa, vas a ser el mejor esposo. ¿Por qué razón? Porque ahora encontraste un propósito y llamado en tu vida. El tercer beneficio que vamos a obtener si servimos al Señor, es que vamos a desarrollar nuestros dones y talentos, nuestros dones espirituales y naturales que van con nuestro llamado, amén. Vamos a desarrollarlos, hermanos, de una manera pues maravillosa, amén. Y también
vamos a recibir nuestro galardón, amén. El número 4, Dios nos va a calificar para recibir nuestro galardón. No vamos a estar allá en la presencia del Señor como si se nos hubiera quemado la casa y salimos pues prácticamente nomás con la ropa puesta, amén. Así que como dice el Señor en Colosenses 3, 23, 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para con los hombres. Ustedes no trabajen como que van a trabajar para conmigo, no lo hagan. Háganlo de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor sirven. Posiblemente ustedes van a hacer cosas que yo ni cuenta me voy a dar. Posiblemente ustedes en alguna etapa de su vida me van a catalogar o me van a clasificar como injusto. Y posiblemente no van a estar, como le dijera, o posiblemente van a tener la razón. ¿Por qué razón? Porque van a hacer muchas cosas que posiblemente yo ni cuenta me voy a dar para la obra de Dios, para esta iglesia. Pero como dice el versículo 24, no lo hagan para mí, sabiendo que el Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven, no me sirven a mí. Yo no estoy para que ustedes me sirvan a mí, ustedes deben de servir al Señor. Amén. Pues bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a orar para decirle al Señor, pues que nos dé de su gracia. Nos dé de su gracia para servirle, amén. Que ese don, ese talento que Dios les ha dado, esos talentos naturales, innatos que tienen, y ese don espiritual, los dones espirituales que el Señor le ha dado, no los subestimen, no los tengan enterrados. Que tienen miles de problemas, yo sé que están llenos de problemas. Que tienen carencias, yo sé que tienen carencias. Que posiblemente no tienen dinero, posiblemente no tengan dinero. Que sufren ataques del diablo diariamente, sí lo sufren. Pero ese no debe de ser motivo para no servirle al Señor. Al contrario, con más coraje, con más ahínco, con más fervor, deben de servirle al Señor. El boxeador que tiene carácter, cuando le dan un golpe y lo tumban, se levanta con coraje y trata de agredir a su rival para ganar la pelea. Cuando yo era mundano era peleador de gallos y cuando tenía gallos buenos y que era cortado un gallo, que era cortado con la navaja, ese gallo se enojaba y agredía con más fiereza al otro gallo porque sintió la cortada de la navaja. Pero hubo veces que me tocó pelear con gallos nahuilones, gallos cobardes que no estaban cruzados de sangre pura. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me acuerdo que una vez yo le di a un camarada un gallo de pelea, que se cruzó con una gallina española y salió un gallo blanco muy bonito, con una estampa muy bonita. Y yo le decía, ese gallo no sirve, pero es que está muy bonito. No sirve, le decía, no sirve, está cruzado, no trae sangre pura. Entonces me dice, no le hagas, hombre, y me dio una planta de luz por el gallo, ¿no? Y en la primera pelea que tuvo el gallo ese, que le dieron un navajazo, salió casi volando. Entonces nosotros debemos de ser como los gallos de pelea, hermano. Estamos pasando por situaciones adversas así, con más ahínco, con más fervor. Debemos de servirle al Señor, pero no como gallos de pelea con el cónyuge, ¿no? No debemos de ser como gallos de pelea con la esposa o con el esposo, sino contra Satanás, amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a orar, amén.